Hola mi gente bella, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy los saludo desde Medellín, la ciudad de la eterna primavera. Mi nombre es Luz Adiela Álvarez y voy a compartir con ustedes un excelente tema de inteligencia emocional. Hablando de inteligencia emocional, quiero llevarlos a que recuerden en el colegio cuál era ese amigo que tenía las mejores calificaciones, ese amigo que demostraba tener un coeficiente intelectual alto en referencia a todo el grupo, y siempre pensamos que él y esas personas eran las que iban a tener mayores éxitos en su vida futura. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que de repente los encontramos ahora y no fue así. ¿Por qué? Porque realmente el 100% del éxito influye el 80% que sea inteligencia emocional y el restante 20% el coeficiente intelectual. ¿Qué quiere decir? Que si queremos lograr nuestras metas, que si queremos tener éxito en nuestra vida y en todos los aspectos, lo ideal es desarrollar nuestra inteligencia emocional. Esta es la habilidad especial de percibir, entender, comprender y controlar los estados emocionales propios y de los demás. La educación siempre ha valorado más los aspectos intelectuales y ha olvidado un poco el desarrollo de esta habilidad que es tan importante para el futuro profesional o en general en cualquier ámbito de nuestra vida. El cerebro, por ejemplo, ha evolucionado con el tiempo. Y según estudios e investigaciones, tenemos por una parte la inteligencia y la personalidad humana que viene determinada por nuestros genes. Quiere decir que la hemos heredado de nuestros antepasados. La evolución del cerebro nos ha ido proporcionando una serie de emociones diferentes a las que tenían nuestros antepasados. En la prehistoria, por ejemplo, las emociones eran como una señal de alarma ante situaciones peligrosas que se vivían mucho en ese momento. Y las emociones pues nublan nuestra mente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en nuestro cerebro dos mentes que trabajan por separado, que tienen vida propia y que cuando colisionan es que ocurre el descontrol. Nuestra mente racional piensa, reflexiona, evalúa, compara, es un poco más tranquila y en cambio la mente emocional es impulsiva, se siente la protagonista, es poderosa en muchas situaciones y en la mayoría de los casos quiere ser dominante, quiere hacer su voluntad prácticamente sobre la mente racional. Entonces ahí es donde tenemos que aprender a manejar estas emociones que esta mente emocional quiere imponer ante todo. El centro del cerebro, que es el que se dedica a gestionar las emociones, es uno de los primeros que ha evolucionado. Ahora les quiero hablar un poco más sobre la fisiología, la conciencia de uno mismo y la competencia emocional dentro de la inteligencia emocional. Dentro de esta parte de la inteligencia emocional les quiero hablar un poco de la fisiología del cerebro, de la conciencia de uno mismo y la competencia emocional. Acá les quiero mostrar, este es el tallo cerebral, ¿verdad? Es el centro de las emociones más apasionadas e influye sobre la memoria y la inteligencia. Luego está esta parte de acá que es el neocórtex, que es donde pensamos. Este fue de los últimos que tardó en evolucionar con respecto a nuestros antepasados, por eso los cerebros eran, la cabeza era de una forma diferente. Y esta parte que tenemos acá es el sistema límbico, que también es emocional.
Ahora, aquí tenemos una de nuestras protagonistas. Hay dos formas almendradas que se ubican en cada uno de los hemisferios del cerebro y ellas se llaman las amígdalas cerebrales. Estas son estructuras que almacenan es el almacén de la memoria emocional. Da emoción a tu vida, ya sea una emoción positiva o negativa, pero es la encargada de darle esa emoción, ese sentido y ese sentimiento a tu vida. Por eso decimos que la amígdala es una fascinante estructura primitiva de nuestro cerebro que hace el papel de centinela de nuestras emociones. Esta estructura, cuando hay una crisis, la amígdala se pone más rápido en marcha y reacciona más rápido que el mismo neocórtex, que es donde dijimos que es donde pensamos. Entonces la parte racional se ve invadida por el movimiento y la forma más rápida de moverse de la amígdala, y es ahí donde, bueno, hay una carga emocional muy fuerte y lo que pasa en el cerebro pensante. Comprendemos entonces que esta estructura es el almacén de la memoria emocional que da esa emoción a tu vida, ya sea en el aspecto positivo o negativo. Y podemos decir además que forma parte del llamado cerebro profundo, que es donde priman las emociones básicas. Forma también parte del sistema límbico y procesa todo lo relativo a nuestras reacciones emocionales. Recuérdese que tenemos reacciones buenas y no tan buenas, y es uno de los más importantes órganos asociado al mundo de las emociones, o sea que juega un papel súper importante dentro del cerebro. Es responsable de que podamos escapar de situaciones de riesgo y de peligro. Es como la que nos alerta. Por eso es que en las crisis la amígdala se pone más rápido en marcha y tiene una reacción más rápida que el neocórtex. Las amígdalas dan carga emocional a lo que pasa por el cerebro pensante. Por ejemplo, un recuerdo le puede dar placer, le puede dar miedo, cualquiera de esas emociones. Entonces ahora entendemos por qué en algunos libros, en especial el libro de Daniel Goleman de inteligencia emocional, hablamos de secuestro amigdalar, porque son situaciones en las que nos dejamos llevar por el miedo o la angustia, perdemos el control y de un modo que no es lógico y nos desesperamos. Eso impide que encontremos una respuesta acertada, adecuada y lógica para la situación que estemos atravesando en ese momento. Las amígdalas siempre andan a millón y siempre están tratando de controlar las emociones. Entonces, cuando hablamos de secuestro amigdalar, es cuando el neocórtex no puede controlar la carga emocional de las amígdalas cerebrales, y es cuando hablamos de que se nos nubla la mente porque las emociones toman el control. Allí es donde esas situaciones que no nos dejamos llevar por el miedo, por la angustia, por la rabia, el enojo, y de un modo que no es el lógico, nos desesperamos, y al desesperarnos pues nos impide encontrar una respuesta lógica, acertada y racional. Las amígdalas siempre están a millón y el neocórtex
también intenta controlar las emociones y es cuando sucede pues todo esto a lo que nos referimos con un secuestro amigdalar y que es lo más común que suceda, que es lo más común que todas las personas la hayamos pasado en algún momento o sigamos pasándola frecuentemente en nuestras vidas. Entonces, controlar esto, conocer de este secuestro que hace esta pequeña estructura dentro del cerebro con lo que pasa en un momento que después uno dice, pero ¿cómo yo hice eso? No, qué pena, qué vergüenza, cómo actué, cómo reaccioné. Bueno, ahí es donde estamos hablando del secuestro amigdalar. Ya estando un poco más claro de lo que pasa en nuestro cerebro cuando perdemos los estribos, cuando nos salimos de nuestras casillas, cuando sucede todo este desbarajuste en un momento y que es muy común y es más común cada vez porque la humanidad está bajo un estrés, la gente está intolerable, hay muchos problemas en casa, en el trabajo, en nuestra empresa. Entonces, entendiendo esto, pues también comprendemos que es más fácil conseguir lo que queremos controlando estas emociones. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Pues desarrollando las habilidades de la inteligencia emocional, que recuerden que no nacimos ni las heredamos. La inteligencia emocional es una habilidad que debemos ir desarrollando con el tiempo y mejorándola cada vez más. Bueno, entonces, como sabemos, pues las dos inteligencias, la emocional y la racional, trabajan por separado. Y si hay un desequilibrio entre estas dos, pues es más difícil de lograr el éxito material, espiritual, social, en todos los aspectos. Por eso, el control de las emociones es mucho, mucho más importante que una inteligencia académica. Aprender un cargo, una profesión, dura si es un cargo 2, 3 semanas, si es una profesión 4, 5, 6 años, pero la inteligencia emocional se va mejorando todos los días y a lo largo de la vida. La competencia emocional es el conjunto de hábitos que llevan a un desempeño profesional superior o más eficaz, y ahí es donde es supremamente importante recordar que lo podemos hacer con unas actividades que desempeñan la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. ¿Cómo las separamos? Bueno, la inteligencia intrapersonal hacia adentro, hacia uno mismo, tiene 3 aspectos a desarrollar. Y recuerden, eso se va mejorando día a día con el conocimiento, con la decisión de querer desarrollar la habilidad de la inteligencia emocional. Uno de estos aspectos, áreas en que se divide la inteligencia intrapersonal, es el conocimiento de uno mismo o la autoconciencia. Es importante que cada uno de nosotros interioricemos y nos conozcamos, sepamos qué emociones buenas o no tan buenas tenemos y empezar a manejarlas, a controlarlas. Las emociones son inconscientes, pero las podemos volver conscientes en la manera en que las vamos conociendo. Y las podemos también podemos controlar lo que sentimos para buscar un equilibrio e ir por el buen camino a desarrollar esta habilidad. Luego tenemos el autocontrol, que también es algo que lo manejamos hacia adentro y nosotros sentimos. Por ejemplo, ¿cómo puedes desarrollar un autocontrol? Cuando sentimos que viene una situación que nos va a sacar de casillas, cuando viene una situación que ya en algún otro momento hemos actuado de una manera
que en conciencia y ya nos da pena haber pasado por esa situación, hay que aprender a manejarla. Esa emoción negativa no puede ser la que siempre nos identifique ante las demás personas. Si en algún momento de la vida cometimos un error y nos desquiciamos delante de alguien, delante de un grupo, bueno, ¿qué debemos hacer poniendo en práctica este autocontrol? Al ver venir una situación parecida o que van a hablar de un tema que nos incomoda, que van a hablar o a tocar un tema que nos duele, que nos lastima, lo más correcto es disimuladamente y de una forma natural retirarte de ese sitio, ir al baño, atender una llamada inventada, por decirlo de alguna manera, pero evitar nuevamente pasar por esa situación. El autocontrol es un cambio de emoción. Tienes que saber en qué punto estás en ese momento sobre la situación que se está tratando, que se está hablando o que se está viviendo y controlarla. Debemos recordar que los errores cometidos en una situación parecida nos hizo pasar mucha pena, después quedamos con angustia, quedamos con remordimiento. Entonces el autocontrol hace que esas situaciones que nos incomodan y que nos molestan y nos sacan de nuestras casillas, podamos controlarla y hacer que en ese momento no pase nada. Luego viene el área de la automotivación. El uso de las emociones para conseguir las metas, por ejemplo, en los atletas, en los músicos, es motivándose, automotivándose, darte esa motivación tú mismo. Por ejemplo, la esperanza, la fe, el optimismo, todas esas son emociones positivas. Estar en llamas, fluir, son emociones positivas que nos ayudan en la automotivación. Y en general, si se mezcla aptitudes, habilidades y sentimientos positivos, identificas lo que te hace sentir on fire, en llamas, seguramente es la mejor motivación que puedas tener. Entonces, teniendo ya claro estos tres áreas de la inteligencia intrapersonal desde adentro, desde nosotros mismos, vamos a ver cuáles serían las dos áreas restantes que hacen la inteligencia interpersonal hacia los demás, de nosotros hacia los demás. Tenemos la empatía, que son las relaciones personales que hacemos con los demás. Son esas habilidades que debemos desarrollar para tener un control con las relaciones con las otras personas, preocuparnos por lo que los demás piensan y sienten y asimismo darles una satisfacción. Esta empatía debemos desarrollarla y es importante ponerla en práctica pues en el día a día con todo el mundo, en especial con nuestros clientes, con nuestros colegas, con los jefes o socios dentro de un negocio, con nuestras familias, nuestros esposos, nuestros hijos. Y nos queda entonces la de habilidades sociales, que es el manejo de relaciones para saber transmitir las emociones que puedan ayudar a conectarnos con los otros. Es importante ver en el espejo, hacer la terapia del espejo donde tú te ves y qué quisieras que el otro, el que está reflejado en el espejo, recibiera de ti. Y bueno, siempre todo esto, todas estas emociones, transmitirlas de manera y de forma muy natural, con palabras, con tonalidad de voz, con forma amable de dirigirnos hacia los demás, con expresión corporal. Cuando tú estás sentado en una reunión, pues eso tiene gran peso, más que las palabras, más que la tonalidad de voz. La expresión corporal es una de las que mayor porcentaje tiene
para hacer ese clic en esa relación con los demás. Tú no puedes estar hablando palabras muy lindas con un tono de locutor, pero si tu expresión corporal demuestra otras cosas diferentes a lo que estás expresando. Y en el manejo de relaciones hay que tener mucho cuidado, hay que aprender a manejar la arrogancia, el ego, hay que tener una buena comunicación. Debe haber una retroalimentación con la otra persona, no solo lo que tú dices es lo que debe ser. Retroalimentarte con tu hijo, con tus padres, con tus jefes, con tus socios. Bueno, espero haber dejado un poco más claro algunos aspectos de la inteligencia emocional. Una compañera de nuestro equipo va a adentrarse un poco más en algunos de estos aspectos y bueno, me queda ya por último darle las gracias por la atención a este tema y sugerirles, proponerles que se vean estas películas que hablan sobre algunas de las áreas para ir desarrollando esta habilidad de tener una mejor inteligencia emocional. Tenemos H, que habla sobre la atracción e inteligencia entre las relaciones amorosas. Jerry Maguire, el valor de la amistad. Buscando a Eric nos cuenta de la importancia de pedir ayuda. El método nos habla de la importancia de la argumentación y el discurso. Y Ángel-A nos cuenta un poco sobre la autoestima. Quiero dejarlos también con este pensamiento de un gran pensador, Aristóteles, que dice que cualquiera puede ponerse furioso. Eso es muy fácil, pero estar furioso con la persona correcta, con la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta, eso no es fácil. Bueno, ahora después de ver esto que te dejé para tu análisis y para tu aprendizaje, ¿te sientes preparado para desarrollar tu inteligencia emocional? Muchísimas gracias. Estas son las personas, mis compañeros del equipo, que vamos a estar alimentándolos sobre enseñanzas de cómo desarrollar una inteligencia emocional. Feliz día, noche o tarde para todos. Muy amables por la atención. Gracias.